Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Un motor de combustión interna, como el presentado en la figura, es utilizado para producir simultáneamente electricidad de vapor saturado a 100 grados Celsius. El generador, que convierte el trabajo mecánico en electricidad, tiene una eficiencia del 92%. Entonces nos dicen, el combustible utilizado es una mezcla de hidrocarburos desconocida, CXHI, a la cual se le realiza un análisis y se determina que tiene una composición básica del 85% de carbono y 15% de hidrógeno, y un poder calorífico inferior de 42.500 kJ por kilogramo. Entonces nos dicen lo siguiente, determina la composición de los combustibles X e Y, la entalpía de formación del combustible en kJ por kilomol, la relación de aire-combustible en base-masa, y por último la electricidad producida por el generador. ¿Ya? Entonces vamos con la primera, que es la composición del combustible. Entonces, ¿qué sabemos? Que conocemos la composición básica, o sea que sabemos que hay 0,85 kilogramos de carbono por kilogramo de combustible, y por otro lado tenemos que hay 0,15 kilogramos de hidrógeno por kilogramo de combustible. En base a esto, lo primero que vamos a hacer es calcular los moles totales por kilogramo de combustible de cada uno de estos elementos. Entonces, para esto simplemente vamos a tener que dividir la fracción másica del combustible, o sea, del elemento, partido por su masa molecular, ¿ya? Por su masa molar. ¿Ya? Entonces hacemos esto para los dos elementos y acá voy a explicitar las unidades para que las vean. O sea que lo que queremos son kilomoles de I, o de carbono de hidrógeno, por kilogramo de combustible, y para lograr esto lo que hacemos es la operación que les mostré ahí y nos da por consiguiente las unidades que se ven ahí, se nos van los kilogramos del componente y nos queda kilomol de carbono o hidrógeno partido por kilomol por kilogramo de combustible. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular los moles totales por kilogramo de combustible. Esto va a ser simplemente sumar los resultados que obtuvimos anteriormente. Y dado que conocemos los moles de cada especie por kilogramo de combustible y los moles totales por kilogramo de combustible, podemos conocer las fracciones volumétricas, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtengo la fracción volumétrica? Dividiendo los moles del componente por kilogramo de combustible partido por los moles totales por kilogramo de combustible. Entonces, ahora lo que hay que ver es que se nos van los kilogramos de combustible y nos quedan los moles, ¿ok? Nos queda kilomol de carbono partido kilomol de combustible, ¿ya? Entonces, esta nos da 0,32, la otra nos da 0,68. Si los sumamos, da 1, que es un buen indicador. Y con esto ya tenemos las fracciones volumétricas. Luego, el siguiente paso. Acá ustedes dirán, oye, pero esto te lo sacaste del bolsillo. Sí, ¿por qué? Porque yo sé que ocupando 8 voy a encontrar X e Y lo más cercano a enteros. Entonces ustedes, como podrán pensar, ustedes ya podrían haber ocupado X igual a 1, 2, 3, 4, 5, lo que ustedes quisieran, ya en un principio. Ya al final lo que hay que respetar al final es esta proporción que encontramos antes, que son estas fracciones volumétricas. Entonces, en base a esto de fijar X en 8, vamos a calcular Y. Entonces X igual a 8 y luego tenemos que Y va a ser igual a X partido la fracción volumétrica del carbono multiplicado por la fracción volumétrica del hidrógeno, ¿ya? Por lo que obtenemos que I va a ser 16,82, ¿ya? Entonces ya tenemos determinado X e Y de nuestro combustible. Luego lo último que vamos a hacer va a ser calcular la masa molar del combustible, porque va a ser de utilidad para más adelante. Acá lo único que hacemos es multiplicar X por la masa molar de carbono más Y por la masa molar de hidrógeno, ¿ya? Y con eso obtenemos que el combustible tiene una masa molar de 113 kilogramos por kilomol. Ahora vamos a avanzar al siguiente numeral, que es la entalpía de formación. Entonces ustedes ya saben del enunciado cuál es el PCI. Entonces lo que vamos a hacer ahora es balancear la ecuación estequiométrica, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación y, al igual que lo hicimos antes, vamos a ver qué pasa por cada elemento, ¿ya? Entonces, para el carbono tenemos que el B estequiométrico va a ser igual a X, que ya conocemos su valor. Luego tenemos que, para el caso del hidrógeno, Y va a ser igual a 2 veces el coeficiente estequiométrico que acompaña al H2O. Y se repite lo mismo para oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Entonces acá no hay ningún problema para resolver. Tenemos 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Entonces seguimos adelante. Determinamos los coeficientes y ahora utilizamos la expresión del PCI. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar el PCI en masa a molar,
¿Ya? Entonces, bueno, esto es porque en el IST yo estoy trabajando en base molar. Entonces el PCI molar va a ser simplemente el PCI masa que me dan por la masa molar del combustible, ya que la calculamos con anterioridad. Entonces luego utilizamos la expresión del PCI para calcular la entalpía de formación del combustible, que es la misma expresión que ocupamos para el ejercicio anterior. Y fíjense que nuevamente tenemos presente la entalpía de vaporización. ¿Por qué? Porque mi IS me entrega el valor en líquido, y como es PCI, yo necesito el valor del agua en estado gaseoso, ¿ya? Entonces en base a eso encontramos que la entalpía de formación de nuestro combustible es de menos 377.688 kJ por kilomol, ¿ya? Bueno, es importante que este valor sea negativo, obviamente, es un combustible. Y con eso ya tenemos listo el numeral B. Luego vamos a hacer el cálculo de la relación aire-combustible. Entonces recordamos que de la figura podemos recordar que tenemos 10% de exceso de aire, ¿sí? Este está a 25 grados Celsius, temperatura de referencia, se van a borrar la entalpía sensible al final, tenemos el flujo de combustible, etc. ¿Ya? Entonces, como ya conocemos la cantidad de aire estequiométrico, por lo que basta con aplicar simplemente la expresión del rack, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar nuestro coeficiente estequiométrico por 1 más el exceso del aire, que en este caso este EA es 0,1, ¿ya? Y luego multiplicamos por la masa molar del aire y dividimos por la masa molar del combustible para obtener este rack en masa, que al final va a ser kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Por último, tenemos que calcular la electricidad generada. Para esto vamos a tener que mirar con más detalle la reacción que se está dando ahí en el motor, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a balancear la reacción considerando el exceso de aire. Entonces nuevamente tenemos nuestra expresión, nuestra reacción, y vamos a tener cada uno de los balances al final de cada uno de los elementos. Entonces primero tenemos carbono, que es Y igual a B, después tenemos que I es igual a 2C, que corresponde al coeficiente de compañía del agua, luego tenemos para el oxígeno O2, y por último tenemos el D, que corresponde a 1 más, o sea, que corresponde al final al nitrógeno, ¿ok? Entonces con esto ya tenemos todos los coeficientes listos para el balance de energía, ¿ya? Entonces, además, como sabemos que el motor está calentando agua, sabemos que el agua sale del motor como vapor saturado a 100 grados Celsius, o sea que tenemos determinados estados, saturado y 100 grados Celsius. Entonces podemos obtener la presión del agua al momento de entrar al motor con estas dos propiedades, y además supondremos que entra a 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces con esto tenemos estados de entrada y salida, y por ende, como ya conocemos el flujo másico, podemos determinar, como lo hicimos en el ejercicio anterior, cuánto es el flujo de calor necesario para que este cambio de estado ocurra, ¿ya? Entonces en este caso va a ser que el calor que va a necesitar el agua va a ser la diferencia de entalpías de salida y entrada, multiplicado por el flujo másico del combustible, y acá lo dividí por la masa molar del agua, simplemente porque como estoy trabajando el ISE en masa molar, necesito que ese sea un flujo molar en vez de másico, ¿ya? Y con esto nos da que son 568 o 518,3 kilowatts, ¿ya? Entonces ya tengo uno de los componentes de este balance que voy a hacer determinados. Entonces ahora realizamos el balance del motor, conocemos el flujo másico de combustible, la temperatura de los gases, y además sabemos que el aire entra a la temperatura de referencia, y asumimos lo mismo para el combustible, para no entrar a pelear ahí con la entalpía sensible. Entonces planteamos la entalpía respecto de la referencia para cada uno de los gases. El CO2 lo pongo como ejemplo, es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y luego el calor transportado en los gases corresponde a lo siguiente: a la suma al final de cada uno de estos gases, que va multiplicado por un coeficiente estequiométrico multiplicado por esta diferencia de entalpías, ¿ya? Y con esto yo determino el calor al final que se van a llevar estos gases consigo. Esta es otra forma de plantear lo mismo que estábamos viendo, solamente como para no poner todo en la expresión y que quede muy grande.
Y por último tenemos el balance de energía del motor, que va a ser al final el flujo másico de combustible por el PSI en masa, y los calores van a ser el calor del agua, que corresponde a este calor que calculamos que era necesario para el cambio de estado. Por otro lado tenemos el Q, el calor que se llevan los gases, al final estos gases que escapan del motor. Y además tenemos el Q del generador, ¿ya? Entonces la potencia generada va a corresponder simplemente al final a la multiplicación de la eficiencia por este Q que calculamos con la ecuación de arriba, ¿sí? Que nos da 13,07 kilowatts. Entonces ahora voy a pasar a LIS para que lo vean. Después les recomiendo revisar esto ustedes solitos con más detenimiento. Bueno, acá está la parte A, la parte B, la parte C. Y por último tenemos la parte D, ya que es la última. Ya fíjense cómo lo hice al final. Acá nuevamente les pongo las unidades para que no se les olvide esta manera de hacerlo. No sé si hay algo que tenga que detallar. Así que voy a dar por finalizada la ayudantía. Qué lástima no hacerla presencial. Quizás podría haber sido más explicativa, pero los invito a que me dejen los comentarios en los videos de YouTube de ambos ejercicios, y ahí me pueden plantear sus consultas y yo las voy a estar respondiendo. ¿Ya? Mucha suerte, que les vaya muy bien. Esta fue nuestra última interacción, al menos por ayudantías, así que les vaya muy bien. Espero que tengan buenos resultados. Chao, chao.